Este es un proyecto para la Universidad Tecnológica de Chetumal. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Gastronomía Primero A, grupo matutino de 2020. Este gran año que nos ha venido a cambiar las cosas a todos. En el capítulo de hoy, en este capítulo 2, hablaremos sobre la higiene en el manejo de alimentos y también un poco sobre esta nueva normalidad, ¿no? Para empezar, estamos con nuestros compañeros del salón, David Rosado, David Muy Rosado buenas Palma, tardes. Francisco Javier Pantín, Muy buenas tardes. también contamos con la presencia de Arida Alejandra, Buenas tardes. Jaciel Beltrán, Hola, mucho gusto. Fátima Beatriz, Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. y para complementar mi mano derecha, Mauricio Alberto. Hola, un placer estar con ustedes de nuevo. Muy bien. Para empezar, amigos, vamos a empezar a hablar sobre el tema de la higiene. Entonces, ¿qué es la higiene en la cocina? Primero redondemos en ese tema. ¿Cuál es la importancia de la higiene en la cocina? ¿A alguien le gustaría hablarnos sobre eso? Bueno, pues la higiene en la cocina, pues es más que nada para evitar contaminaciones, que es de agentes patógenos, que cuando darle seguridad a lo que es el comensal y darle buena calidad a nuestros alimentos, prácticamente. Hay una palabra que usa mucho la maestra, nuestra chef, con la que tomamos esta clase, que habla sobre la inocuidad de los alimentos. La inocuidad de los alimentos es la garantía o el garantizar de que el alimento es 100% consumible y no va a generar ningún daño al comensal, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada se refiere a esto, la higiene, garantizar la inocuidad en los alimentos. Entonces, abrimos con la primera pregunta. El que guste respondérmela es bienvenido. ¿Cuáles son las prácticas de la buena manipulación de alimentos? El término manipulador de los alimentos más que nada se refiere al contacto directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución. Todo, hasta cuando vas a meterlo a un almacén, hasta cuántos grados lleva, hasta cuántos grados lo vas a cocinar para que no haya pues daño al comensal prácticamente. Muchas gracias, Ari. David Rosado, ¿quieres agregar algo? Bueno, respondiendo a la pregunta que hizo mi compañero, un correcto control de manejo higiénico es, como dijo mi compañero, es lavarse las manos. Ante todo, siempre cuando se vaya a utilizar antes y después, se debe lavar las manos. Incidentes detectadas en la parte de empresas por medio de redes sociales y noticieros se ha dado a conocer que muchos restaurantes no cumplen con las medidas sanitarias. Hubo muchos contagios sobre el COVID, tanto de empleados como de comensales en los restaurantes. Esto por no llevar un correcto uso de las reglas de higiene. Como por ejemplo lavarse las manos antes de usar algo o atender a algún cliente, usar cubrebocas ante todo, tener atender a una persona entrando, brindando gel antibacterial a los comensales y después de que se vayan los comensales. En todas las mesas y sillas deben ser limpiadas ¿cómo se llama? Con gel, no gel antibacterial, ¿cómo se le llama? Y tiene un nombre, no sé si Con me puede. desinfectante. Ándale, exacto, eso.
Todos los empleados deben de llegar con un frasco de gel antibacterial. Todos los empleados deben de usar guantes, ya sea látex o, más que nada se utiliza más el látex. Los empleados deben hacer la prueba del COVID como mínimo una vez a la semana. Eso es un dato muy importante. Sí, claro. También nos quiere comentar algo Mauricio Alberto. Bueno, sí, lo que yo pienso, bueno, lo que es en general la higiene es, pues como mencionaban los compañeros, empieza desde que se transporta los alimentos, el almacenamiento, en diferentes etapas, ¿no? Y lo que es, la higiene es para evitar, por medio de normas o reglas, cualquier tipo de contaminación. La contaminación la pueden generar los manipuladores de alimentos, que en este caso serían los trabajadores o cualquier persona que esté en contacto con los alimentos, ya sea para almacenamiento o para elaborar algún platillo, ¿no? Muchísimas gracias, Mauricio. Buen aporte. Tienes una pregunta, ¿verdad? Para realizar. Sí, la siguiente pregunta sería, pues, ¿cuál es la correcta manipulación de los alimentos? Pues primero que nada pienso que la importancia de la lavada de manos incluye más sobre de la higiene personal y también en lo profesional, porque siento que como persona siempre debes de ver que tus manos se vean limpias y presentables, no tanto para presentarle a otras personas, sino también para ti mismo. Y más si estás lidiando con algo que tiene que ver con comida o alimentos, también tienes que ver que le des algo saludable y a tus supuestos clientes o tus consumidores no van a correr con menos riesgo, peligro de enfermarse por alguna ETA o algo por el estilo, alguna bacteria de que tú puedas meter y contaminar el alimento. Muy bien. Entonces quedamos de acuerdo de que el lavado de manos es muy necesario para poder garantizar esta inocuidad de la que hablábamos, ¿no? ¿Alguien me puede explicar cuál es el procedimiento de lavado de manos? ¿Cuáles son el proceso que se debe de llevar a cabo? Pues el proceso de lavado de manos empieza por enjuagarte las manos de las manos hasta llegar al codo y luego agarrar jabón y untarlo hasta los codos. Punto número 3 sería agarrar el cepillo y cepillarte las uñas. Luego que se cepillan las uñas, se cepillan el dorso de la mano, la palma de la mano en forma circular. Luego vas cepillándote entre los dedos, luego te cepillas el dorso de la mano y que sea en una forma circular o de abajo hacia arriba. Ibas a proceder cepillándote el entrebrazo de abajo hacia arriba sin regresar el cepillo. Luego enjuagarías el cepillo y luego vas a repetir el proceso de cepillar las uñas ahora de la otra mano y cepillarte en forma circular la palma de la mano, cepillar entre los dedos, cepillar el dorso de la mano y sea en forma circular o de abajo hacia arriba, cepillar el entrebrazo de abajo hacia arriba sin regresar el cepillo y enjuagar el cepillo. Luego vas a colocar el cepillo de nuevo en la solución con tu desinfectante. Luego enjuagarás la mano y brazos sin frotar. Luego te secarías las manos y brazos en forma de palmadas, utilizando la toalla higiénica o más preferible desechable. Luego tomarías el alcohol en gel sin contaminarte. Y por último, te lo aplicarías el gel en las manos y brazos y dejar secar al aire libre el alcohol. Este último paso del alcohol, una vez es necesario, es completamente necesario
Sin embargo, hay establecimientos que no lo manejan. ¿Tú crees que están en lo correcto por dar paso o pasar de esta etapa de limpieza, de lavado de manos? ¿El desinfectarte las manos con alcohol al final es totalmente necesario? Pues en lo personal, siento que sí es una parte necesaria para el proceso del lavado de manos, porque eso es lo que pues como todos sabemos, el alcohol y casi es como es un antibacterial, no es como, es un antibacterial que te mata el 99.9% de gérmenes al momento de utilizar o de tocar algún alimento. Sí, claro, eso es lo importante, ¿no? El poder garantizar la desinfección. Ok. Eh, Mauricio tiene una pregunta. La pregunta que sigue es... Bueno, la siguiente pregunta se la quiero hacer a la compañera Arit. Sería, ¿cuáles son los tipos de contaminación en la comida? Bueno, como sabemos, ya hemos hablado que pues los tipos de contaminación no solo es el mal correcto del lavado de manos o pues el uniforme, incluso un descuido puede contaminar los alimentos, ya que estos son agentes extraños que producen un efecto negativo en la salud del contaminante. Pues se clasifican según su origen prácticamente, que son físicos, que son huesos o efectos personales, etcétera. Químicos, que son sustancias tóxicas, productos de limpieza, como son el cloro, etcétera. Biológicos, que son los roedores o los microorganismos. Los principales fuentes de contaminación, pues, es el medio ambiente, ¿no? Cuando hacemos un cambio de temperatura, normalmente las personas suelen hacer que vamos a sacar el pollo y sacan el pollo del congelador y lo ponen en lo que es el lavabo. Está incorrecto esa acción. Prácticamente tenemos que del congelador hay que pasarlo al refrigerador. Es de lo que son las plagas, los roedores, hormigas, etcétera. Utensilios, con lo que es la mala higiene. En que voy a hablar eso más adelante. Y pues la manipulación de los alimentos y pues la más común, la contaminación cruzada. Una de las más comunes son las tablas de cortar, ya que principalmente que hace que se contaminen los alimentos. Un dato curioso es que las tablas de madera suelen ser muy suaves. Normalmente son las que se utiliza en el hogar, independientemente de lo que es la gastronomía, de lo que es un restaurante, lo que son los hogares manejan mucho las tablas de madera. ¿Por qué? Porque esas suelen ser suaves para los cuchillos. Sin embargo, estos son los que propensan más lo que es propensan más las bacterias. Lo ideal sería que se utilicen tablas de plástico, prácticamente. Otro que podemos utilizar, que usamos mucho, son los paños de cocina o los trapos de cocina, que mayormente lo utilizamos para mantener el orden, ya que esas los utilizamos, por ejemplo, no, pues está sucio y pasamos el trapo como 4 o 5 veces. Eso está muy mal porque en vez de limpiar, propagamos lo que son las bacterias. En vez de quitarlas, las esparcimos más. Se procura que existan unos paños para cada cosa y se limpien cada 24 horas. Lo que son los platos. Mayormente cuando estamos trabajando en cocina, lo primero que hacemos es utilizamos un plato y añadimos otros alimentos ahí, ¿no? Entonces, estamos haciendo una contaminación cruzada sin darnos cuenta. Lo ideal sería que en cada alimento en diferente plato, prácticamente. Y pues el otro serían los escopajos. Al momento de lavar, normalmente a muchos nos ha pasado, bueno, a mí me pasaba anteriormente, en que cuando lavábamos los trastes siempre quitábamos, agarrábamos el escopajo, quitábamos la comida y lo volvíamos a poner en lo que es el agua, ¿no?
Eso está incorrecto. Una vez que quitemos los alimentos, hay que enjuagarlo y en lugar seco hay que dejarlo, no meterlo directamente al agua, ya que eso propaga lo que es la contaminación cruzada. A mí me gustaría abordar un poquito más en este tema de contaminación cruzada. ¿Alguien más tiene algún ejemplo de contaminación cruzada o algo que le haya pasado en el que tú digas, bueno, aquí esta práctica está mal hecha, aparte de lo que ya se mencionó? Yo puedo dar un ejemplo. No sé si es contaminación cruzada, pero bueno, hace poco mi mamá compró tamales y pues estábamos comiendo los tamales así normal, como todos hacemos, ¿no? Nos sentamos en la mesa, comemos y pues mi mamá estaba comiendo y pues de la nada mordió algo y pensó que era su diente, que se le cayó o se le rompió una parte del diente porque estaba duro y lo que encontró eran las bolitas de las pulseras, estas, de las pulseras que venden en los tianguis, que tienen los huequitos y ahí se mete el hilo. Entonces, en el tamal, mi mamá encontró una bolita de esas cosas de las pulseras en la comida y pues, o sea, ahí nos damos cuenta que no hacen un buen uso de, de la seguridad de los alimentos. Sí, definitivamente ese es un tipo de contaminación física, ¿no? Causado por un descuido al momento de manipular los alimentos, que puede llegar a resultar un poco peligroso si lo analizas bien, porque pues si no lo muerdes se te puede ir directo al gaznate y te puedes ahogar o que se atore ahí eh, un objeto extraño, el cual no es maleable, no es suave. Entonces sí es un tipo de contaminación. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál será la pregunta? ¿Cómo saber si un alimento está contaminado? Eh, Esta parte yo la voy a explicar. Cuando uno compra o adquiere algún producto cárnico, debe de fijarse muy bien en sus características organolépticas, las cuales tienden a ser su color, su olor, su textura, incluso su sabor. Claro que no vamos a probar una carne cruda, ¿no? Para saber a qué sabe, a menos de que esté correctamente preparada. Los signos más evidentes de contaminación en la carne o de que ya no se encuentra en un estado apto para ser consumido, en la carne de res o de cerdo, es que tenga una coloración verdosa o marrón y que tenga una textura babosa. Su olor es característicamente, pues, putrefacto, ¿no? Llega a tener un olor muy característico. Eso tanto en el caso de las aves como en el de carne de ternera. Se observa una película babosa en la piel, aparte del color, y pues su olor es muy desagradable. En los pescados y mariscos existe el mito de que el olor a marisco es correcto. Cuando uno tiene un producto del mar que está completamente fresco, no puedes diferenciar el olor a salitre, el cual proyecta, ¿no? Una vez empieza a generar ese olor característico a marisco, mariscoso, eso significa que el producto se nos ha empezado a descomponer debido a que ese olor es provocado por bacterias que se encuentran en la superficie del producto. Entonces, cuando uno compra un pescado, debe de tener un olor prácticamente neutro, un olor a sal, un olor a mar o un olor característico, ¿no? Del alimento. Tiene las branquias de un color rojizo, el pescado, sus ojos son brillantes, son saltones y abultados. Sus escamas están completas, no tiene escamas caídas. Y cuando ya el pescado está pasando está bajando su calidad, el pescado se vuelve blando, uno puede tocar el pescado y el dedo se queda marcado en la carne.
Las branquias se tornan rosas, se tornan de un color incluso verdoso. Los ojos del pescado se hunden, se secan, quedan blancos como si estuvieran lechosos y el olor es muy característico, ¿no? A pescado pasado. Hay gente que puede pensar que ese es el olor del pescado, pero no, repito, es el olor, este olor es cuando ya se ha generado un proceso de descomposición. Los lácteos, al igual que todo lo demás, pues tienen un olor, un sabor característico y una textura. Tiene un lácteo, como por ejemplo el queso o estos productos derivados de la leche, tienen su sabor característico, olor característico, el cual debe de ser blancuzco, amarillento, dependiendo del tipo de producto lácteo que sea. Sin embargo, cuando este producto lácteo le sale una capa de moho por encima, aquí ya podemos fácilmente saber que ya no es un producto consumible. Es cierto que hay productos lácteos como quesos, los cuales se consumen con bacterias. El queso se hace con bacterias prácticamente. Sin embargo, son bacterias que garantizan la inocuidad del alimento, que no te va a hacer daño. Hay quesos que ya están más maduros, que tienen un aroma y un sabor bastante fuerte, pero que a pesar del gusto no te van a generar un problema de salud. ¿Cuándo es que esto ya se vuelve un problema de salud? Cuando las características específicas de este producto lácteo ya no son las que debe de tener. ¿Ok? Por ejemplo, la leche se corta. La leche cuando está en mal estado se presenta un color amarillento, verdoso y un sabor agrio. Y también se corta y lo podemos notar que se separa el suelo de la lactosa. En cuanto a los quesos, se le genera una capa de moho, cambia su sabor y su aroma a un aroma más agrio. En este punto uno ya no debe de consumirlo. Los huevos. Bueno, los huevos dependen mucho del cuidado que tenga la gallina para su nutrición y su crianza, ¿no? Si es una gallina muy bien nutrida, el huevo va a presentar una coloración café, dependiendo también si es huevo de granja o de patio. El huevo tiene una característica específica. El huevo siempre tiene que cocinarse al 100%, a menos de que garantices de que la crianza del animal es la correcta. ¿Por qué? Porque las gallinas normalmente se enferman de salmonela y contagian al ser humano de esta enfermedad, ¿no? De salmonela y de hepatitis. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con lo que es el huevo y la carne también de los aves. Hay que tenerlas en buen estado de conservación. Y siempre antes de utilizar un huevo hay que limpiarlo, hay que lavarlo, pasarle un cepillito para quitarle de- los excesos de heces o plumas que se le puedan, o sangre que se le puedan haber pegado al producto. Y llegando del súper con tus huevos, se limpian con un paño seco para quitar el exceso de alguna contaminación física que pueda tener, se guarda en el refri y justamente antes de usarlo se procede a lavarlo para evitar que se contamine nuestra comida, ¿no? Esto en cuanto a los huevos. Las frutas y verduras son muy variables, muy variadas. Tienen diferentes características organolépticas estas. Hay frutas que son muy dulces, hay otras frutas que son más ácidas, otras que son complementos, como los tomates, que tienen su propio sabor y olor. Entonces, es necesario conocer las características de cada una de estas frutas y verduras para saber cuándo ya no se encuentran en un apto o ya no se encuentran aptas para el consumo. En el caso de la contaminación de frutas y verduras, también se pueden contaminar desde el campo. Es decir, cuando el agricultor está produciendo sus vegetales, suelen usar pesticidas o algunos agentes que pueden llegar
contaminar la comida. Entonces, la contaminación de frutas y verduras, siempre cuando llegan a casa, uno debe de desinfectar, lavar bien, dependiendo del alimento que sea. Se lava con un cepillo, jabón, y después se procede a desinfectar. Según las características o las instrucciones que dé el proveedor del desinfectante, se procede a la desinfección y después se seca, y ya una vez que tengamos seco y desinfectado nuestro alimento vegetal, lo podemos proceder a guardar en refrigeración. Este sería todo. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión de alimentos potenciales derivadas del manejo de alimentos. Ok, para esto le doy la palabra a mi compañero David. Él nos va a hablar sobre esto. En estas potencias derivadas del manejo de alimentos y bebidas, bueno, la industria de la producción de alimentos presenta factores de riesgos laborales, como en cualquier tipo de trabajo. Existen riesgos. En esta que van de los químicos hasta los psicosociales. Por lo mismo, los grupos de enfermedades que potencialmente se vinculan con ellos pueden ser aparentemente inocuos o poner en riesgo la vida de los trabajadores, lo que evidencia la necesidad de contar con una revisión extensa de la bibliografía nacional e internacional de enfermedades vinculadas a los riesgos presentes en los puestos de las áreas de producción hasta los puestos de mantenimiento de la industria de los alimentos. Bueno, vamos a hablar sobre las setas. Las setas más frecuentes en los alimentos y peligrosos son la salmonela, que es un bacilio que puede causar enfermedades, ya sea en diarrea en los humanos. Son seres vivos microscópicamente que pasan de las heces de las personas o animales a otras personas u otros animales. Los síntomas sobre la salmonela pueden ser dolores abdominales, retortijones, náuseas, vómito, fiebre o dolor de cabeza. Mayormente ocurren en los alimentos de ya sea leche, productos lácteos sin pasteurizar, en frutas y verduras, mariscos, huevos, aves y productos cárnicos. Otra enfermedad que existe es la listeria monocitógenas. Es la más relacionada con enfermedades en humanos. Esta bacteria en concreto tiene ciertas cualidades que los hacen ser especiales entre todas las bacterias. Son muy resistentes a ambientes poco favorables, como el crecimiento, como pueden ser los ambientes ácidos o de alto contenido en sales. O sea que básicamente esta enfermedad es una de las más fuertes y difíciles de eliminar. Los síntomas de esta bacteria serían dolor de cabeza, fiebre, vómito o náuseas. Ocurre mayormente en los alimentos, ya sea leche de productos lácteos sin pasteurizar, alimentos listos para comer y productos cárnicos. Otra enfermedad sería el Camelobacter. Son ocasionados por otras especies en Genuni. Esta está bien adaptada al cuerpo de las aves y crece bien a la temperatura de sus cuerpos. O sea que básicamente esa bacteria viene de las aves, que lo transportan sin enfermedades, sobre todo las aves silvestres. La bacteria es frágil, no puede tolerar la deshidratación y puede destruirse inmediatamente, sin oxígeno. Los síntomas de estos son dolores de cabeza, fiebre, náuseas, diarrea, dolores abdominales. Esta enfermedad ocurre mayormente en los alimentos, ya sea en aves, en agua, en leche de productos lácteos o productos cárnicos, que vienen siendo pues
las sabes. Em, Te quería hacer una pregunta sobre esto que ajá, acabas pregunte. de decirnos. ¿Cuáles son entonces, cuáles son los síntomas que más comúnmente te provocan estas enfermedades? O sea, ¿cuáles son esos síntomas que se repiten en estas enfermedades, por lo cual es necesario ir al doctor para asegurarte? O sea, porque todos los Ok. síntomas, todas las enfermedades repiten síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos síntomas que se repiten? Sí, mayormente los síntomas son vómitos, náuseas, fiebre y dolores abdominales. Son los síntomas más comunes de estas enfermedades que dije. Sí, por lo cual yo creo que es necesario que cuando te sientas mal, no automedicarse, ¿no? Sino que ir al No, doctor para que te hagan estudios. exacto. Muy bien. Muchas gracias, David. La siguiente pregunta, la va a responder Mauricio Alberto, que viene siendo, ¿cuáles son las acciones preventivas de contaminación y de las enfermedades de transmisión alimenticia? Bueno, podemos decir que la primera medida preventiva para evitar la contaminación y las enfermedades transmitidas por alimentos, las ETAs, es al momento de recibir los alimentos, hay que asegurarse de que tanto el proveedor como el receptor mantengan las medidas de seguridad e higiene. Después, es importante lavar y desinfectar adecuadamente pues, los utensilios de cocina, las frutas y las verduras. Asegurarse que el personal acuda sin síntomas de enfermedad. Esta parte es muy importante porque pues actualmente se vive una situación a nivel mundial de enfermedad como una pandemia producida por el virus del SARS-CoV-2, bueno, el COVID-19, y, las medidas de higiene que ya están establecidas se tienen que volver un poco más rigurosas para todos los restaurantes y esto es importante, ¿no? Asegurarse que el personal no mantenga síntomas de ninguna enfermedad y mucho menos del COVID, que es súper peligroso, ¿no? Actualmente. No sé si quieran agregar algo más los compañeros. Sí, claro, ahora que esta pandemia nos ha venido a arrasar nuestro modo de vida, nos ha generado una nueva normalidad en la cual, pues es necesario acostumbrarnos y actualizarnos para poder llevar a cabo todas estas medidas de seguridad. Después de tantos meses que hemos estado en cuarentena sin salir, y se ha provocado un cierre masivo de restaurantes y bares, eh, es muy necesario poder tener en cuenta eh, estas acciones preventivas para poder recuperar poco a poco la confianza de los comensales en regresar a consumir dentro del restaurante, ¿no? Porque al fin y al cabo, el consumo en el restaurante es más beneficioso en cuanto a cuestiones monetarias, en cuanto al dinero, para el restaurante que el servicio para llevar, ¿no? O el servicio a domicilio. Entonces, sí es muy importante recuperar esta parte del negocio, el que la gente consume en él, en que la gente se le haga la labor de venta para poder aumentar nuestro cheque promedio. Entonces, llevando a cabo estas acciones preventivas de contaminación, se garantiza que no vas a correr ningún riesgo al momento de ir a... Bueno, el riesgo siempre está, pero tu riesgo es mínimo
el de entrar a un establecimiento y sentarte a consumir ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora cuando uno entra a un restaurante como comensal, ya te ponen filtros de seguridad en la entrada, más que de seguridad es de sanidad, donde hay un tapete para desinfectar tus pies, se te proporciona gel antibacterial y es obligatorio el uso de cubrebocas hasta llegar a tu mesa. Una vez llegado a tu mesa, te retiras el cubrebocas y los menús han dejado de ser impresos en físico, sino que ahora, pues normalmente tienes un código QR para escanear y poder acceder al menú o incluso te proporcionan el menú en la página de Facebook o en redes sociales, ¿no? Para lo que viene siendo el restaurante o la cocina, son más estrictas aún, debido a que el cocinero ya no puede llegar con el uniforme de cocina puesto, tiene que llegar con ropa de civil, tiene que tener un espacio donde se le hagan los mismos filtros de sanidad, de checar temperatura, checar que no tengas los ojos irritados, que no estés moqueando, que no tengas eh, ninguna enfermedad que te pueda causar alarma, ¿no? Y en el caso de que el empleado o el colaborador llegue con una enfermedad, es importante dar parte a los servicios de médicos, ¿no? Para que se atienda el caso y descartar cualquier posible contagio a los demás compañeros. Vamos a hablar, por cierto, ya para cerrar este podcast, este capítulo que se nos ha ido como el agua, vamos a hablar sobre el coronavirus, sobre el elefante en la habitación. ¿Ustedes creen que el coronavirus se transmite por alimentos? Quiero escuchar a la compañera Fátima, nos va a decir algo sobre esto. Pues mira, Francisco, según la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria, no se ha encontrado ninguna evidencia científica de que los alimentos puedan ser una vía o fuente de transmisión del COVID-19, ni de que éste se reproduzca en ellos, ya que es una enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona a través del contacto directo con las gotículas de una persona infectada. Por la falta de pruebas e información, se recomienda mantenerse alerta y tomar las medidas de prevención contra el coronavirus. Muy bien, entonces, los alimentos pueden llegar a ser causa de contagio siempre y cuando el manejador el manejador de esos alimentos esté enfermo, ¿no? O sea, ese es el único riesgo posible. Es correcto, es correcto. Es por ello que previamente, como mencionaban los compañeros, se hace un filtro para accesar al restaurante, a la cocina, a tener contacto con los alimentos que se cocinarán, ya que si la persona que trabajará directamente con los alimentos no pasa uno de los filtros, ya sea temperatura, ya sea algún escurrimiento nasal, los ojos llorosos, etcétera, este se rechazará y no tendrá acceso a la manipulación de productos para la cocción de cualquier alimento. Entonces, para terminar este capítulo, este episodio, ¿alguien nos gustaría dar alguna conclusión, algo que tenga en la mente sobre este tema del coronavirus y la higiene en los alimentos? Sí, el lavado frecuente de manos, de áreas, de utensilios, debe ser más rigoroso que anteriormente. Ante esta nueva normalidad, tenemos que adaptarnos todos y todos tenemos que cumplir, tanto comensales como todos los que prestan el servicio. ¿Para qué? Para que no se siga propagando el virus. No debemos ni
mantener no debemos mantener bajas las defensas, bajas todos los filtros, debemos mantenernos firmes y seguir adelante. ¿Para qué? Para minorar todas las contagios, todas las maneras de nosotros prever y seguir adelante y poder regresar a la normalidad de anteriormente. Muchas gracias, Fátima. Pues en mi conclusión, algo personal, hay que dar de nuestro lado, hay que dar de nuestra parte para poder salir de esto, ¿no? Porque al fin y al cabo de nada sirve que uno se esfuerce para mantener estos protocolos en orden si un otro integrante del equipo de trabajo no va a seguir estas normas. De poco sirve que uno use su cubrebocas, que uno esté todo el día con careta en el trabajo, ya que pues ahora en esta nueva normalidad en la cocina, si antes el cocinero ya se encontraba muy cubierto en el cuerpo con la filipina, el pico, la cofia, el mandil, ahora también la cara, lo que viene siendo con la mascarilla y la careta. Entonces tenemos que dar nuestra parte para poder llevar a cabo estas medidas de higiene de la mejor manera, ¿no? Y pues intentar ser positivos. Las cosas no van a ser siempre así y esperemos que pronto las cosas empiecen a tomar su rumbo, ¿no? Vamos a salir de esta y pues si no tiene nada más que agregar, aquí concluimos este podcast, nuestro segundo episodio sobre seguridad e higiene. Este podcast fue realizado por los alumnos de primero A matutino de gastronomía, generación 2020. Chicos, nos despedimos. Muchísimas gracias por su participación. Un saludo para todos ustedes. Que tengan muy excelente tarde, noche. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias, Adiós. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Tengan todos un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos despedimos de todos ustedes. Bye.